Cambio de tema. El fin de semana se publicó una nota en la que se daba a entender que el general Leon Trawitz, ahora recordamos quién es el general Leon Trawitz, quién está en Canadá, quién está buscando el asilo político en Canadá, había perdido el juicio de extradición y estaba a punto de llegar a México. El general Trawitz fue el jefe de seguridad de Pemex. En especial se le encomendó el cuidado de los ductos, de evitar el robo de combustible, y en el 2019, ya fuera del cargo, pues empezó una investigación y una acción de la Fiscalía General de la República en su contra. Está aquí su abogado, nos va a dar el detalle de su caso, pero su abogado, representante José Luis Oviedo, nos dijo la procedencia o no de la extradición de Canadá del general Leon Trawitz se encuentra a varios meses de distancia. Abogado, gusto en saludarlo. Buenos días, José Luis Oviedo. Buenos días, Ciro. Muchas gracias por el espacio. Representante del general Leon Trawitz. Buenos días a tu audiencia. Sí. Efectivamente, esta noticia que se dio el domingo pasado a través de diversos medios de comunicación resulta inexacta. Que se anunció que ya venía para acá, que iba a ser extraditado. Exactamente, exactamente. Se trata de una noticia que fue sacada de contexto y que no se explicó con todo detalle. Pero para tener una mayor claridad en el asunto del general Trawitz, si me lo permites, me gustaría hacer un breve recuento de cómo inició su proceso en México. Lo hacemos ahora, vamos a tener que hacer una pausa y al regresar lo escuchamos en amplitud, abogado, pero sí dejar en claro este punto. El general Trawitz no va a llegar a México extraditado la próxima semana. Efectivamente. O dentro de un mes. Exactamente. Es un proceso más largo. Es un proceso más largo que no se resuelve, que no es posible que se haya resuelto por la autoridad judicial, como lo menciona la Fiscalía, sino por la autoridad administrativa. Es un tema que debe resolver el Ministerio de Justicia de Canadá y que está a varios meses de ser resuelto. Bueno, hacemos una pausa y al regresar comenzamos esta conversación con el abogado José Luis Oviedo, representante del general Eduardo Leon Trawitz. Son las 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva con el abogado José Luis Oviedo, quien representa al general Leon Trawitz y quien nos ha informado que la procedencia o no de la extradición de Canadá del general, allá se encuentra el general Trawitz, no va a ser cosa de días, será de varios meses, cuando menos de varios meses. Sí, efectivamente, Ciro. Y previo a continuar con ese tema, me gustaría explicarles un poco el proceso que ha seguido, cómo inició el proceso del general Trawitz en México y las violaciones. Pues bien, en 2017 un trabajador del área de seguridad física de Pemex presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía. Esta denuncia atendió en un origen a múltiples quejas laborales que se presentó ante el órgano interno de Pemex, porque este trabajador inhabilitaba o clausuraba tomas clandestinas y decía que no se encontraba dentro de sus responsabilidades. En virtud de que no lo escucharon, presentó una denuncia a la Fiscalía. Esto en 2017. Esto en 2017. El general Trawitz era el encargado de la del área de seguridad física, exactamente, el subdirector. Exactamente. Eso 2017. 2017. Y quedó archivada esa denuncia hasta 2019, y en enero de 2019 la Fiscalía inicia esta carpeta de investigación. La General de la República. La Fiscalía General de la República. Y tan solo un mes después de haber iniciado esta carpeta de investigación, la Fiscalía ejercitó acción penal en contra del general Trawitz y diversos funcionarios de Pemex ante un juez de control federal en la Ciudad de México. Durante este tiempo, el general Trawitz nunca fue informado que se encontraba sujeto a una investigación y ni siquiera fue citado a la audiencia inicial. Él se enteró mediante otro de los funcionarios que sí fueron citados. Entonces él acudió de manera voluntaria al reclusorio sur para que fuera citado de manera legal. Y ahí se enteró que se encontraba sujeto a una investigación por sustracción ilícita de hidrocarburo, mejor conocido como huachicol. No obstante que la pena era muy alta, el general Trawitz acudió a la audiencia inicial programada para abril de 2019 a demostrar su inocencia. Pero de manera muy extraña la Fiscalía solicitó el aplazamiento de esa audiencia, sin una causa justificada en realidad. La audiencia se aplazó para mayo de 2019 y aquí es donde inician la serie de violaciones al debido proceso, Ciro, ya que 4 días antes de la celebración de esa audiencia, la Fiscalía de manera por demás irregular acude
pero ante un juez de control distinto, esta vez en el Estado de México, en el altiplano, que es una prisión de máxima seguridad. Y ahí solicita una orden de aprehensión en contra del general y de diversos funcionarios, sin hacerle del conocimiento al juez que se encontraba un proceso pendiente y una audiencia próxima para celebrarse. Esta autoridad, sin conocer esto, concede la orden de aprehensión. Y si me permites explicarle a tu audiencia brevemente, en nuestro sistema penal existen 3 formas para lograr que un sujeto que se encuentra investigado y en libertad acuda ante un juez de control. Es mediante un citatorio, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Pero el citatorio debe ser la regla general, porque estamos ante un régimen de presunción de inocencia. Entonces esta situación resultó alarmante desde un inicio, pues nunca debe haber 2 procesos penales por los mismos hechos y derivados de la misma carpeta de investigación. Y ahí ustedes buscan desde este momento amparos. Así es, exactamente. Se solicitó nuevamente el diferimiento de la audiencia y a la defensa le pareció extraño. Presentamos nuestro amparo contra órdenes de aprehensión y efectivamente nos dimos cuenta de la existencia de este proceso simultáneo que se llevaba en el altiplano y de la ilegalidad de esa orden de aprehensión. Sin saber esto, el general, que se encontraba en ese momento en Canadá atendiendo problemas personales, decidió mejor ya no regresar. No obstante está que desde 2019, así es, no obstante que en un momento previo acudió para que fuera citado. Entonces, ante esta situación, Ciro, se presentan estos amparos, pero en el caso del general se presenta en el Poder Judicial del Estado de México, y no obstante que tanto el juez de amparo como el tribunal colegiado consideraron que había violaciones a sus derechos humanos, resolvieron no otorgarle el amparo. Esto generó una desconfianza adicional en parte del general, pero la óptica de que la orden de aprehensión sea ilegal no solo es parte de nuestra defensa, o no solo es de nuestra defensa. A diverso coimputado también se le promovió un amparo, pero esta vez en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y aquí sí nos dan la razón. Sí. Aquí el Poder Judicial de la Ciudad de México hace un análisis y le concede el amparo a nuestro cliente, destacando, entre otros muchos argumentos, pero el más importante es que no había ninguna prueba que ligara a los funcionarios de Pemex, entre ellos, por supuesto, al general, con la gente que se dedicaba al huachicol. Y sin esto, la Fiscalía se encontraba impedida para acusarlos de sustracción ilícita de hidrocarburos y menos de delincuencia. Ahora, la orden de aprehensión sigue vigente. La orden de la Fiscalía General de la República, y el gobierno mexicano solicitó la extradición del general. Exactamente, solicitó la extradición. ¿Qué pasa allá en Canadá? Nos explican los abogados canadienses que el proceso de extradición se compone de diversas etapas, de diversos procedimientos. Uno de esos procedimientos fue el que se resolvió por esta autoridad judicial en Vancouver, de acuerdo a la cual determinó que el general debía continuar sujeto al gobierno de Canadá mientras se resolvía su extradición de manera definitiva. Pero el proceso de extradición o el fondo de la extradición de manera definitiva no está sujeta a esa autoridad judicial, sino a una autoridad administrativa, es decir, al Ministerio de Justicia de Canadá. El Ministerio de Justicia de Canadá aún no emite la resolución de fondo, aún no emite la resolución que determine o no si es viable la extradición del general. Ese proceso todavía se encuentra en trámite, se encuentra pendiente de emisión y se encuentra a varios meses de que se resuelva de manera definitiva. Varios meses. O sea, técnicamente lo que dijeron en Canadá es sigue bajo investigación, seguimos revisando la información, el señor sigue bajo custodia para saber dónde está, para saber cómo se mueve, porque además no puede estar uno tanto tiempo en Canadá sin estar bajo los lineamientos canadienses. Exactamente, pero la resolución de fondo todavía faltan muchos meses para su emisión y todavía incluso falta una revisión judicial en caso de resultar adversa. Por lo tanto, o sea, falta mucho tiempo para ello. Es una imprecisión. La Fiscalía de la República creo que entiende mal uno de los conceptos y da por sentado que está en la última etapa. No está en la última etapa. No está en la última etapa, exactamente. Además, el general Tragwitz está buscando el asilo político. De manera paralela está buscando el asilo político. ¿Y eso es lo que le permite mantenerse en territorio canadiense? ¿La solicitud? La solicitud de asilo político y además las medidas cautelares que se le impusieron, que es el brazalete electrónico y una medida económica. Entonces, esas son las 2 circunstancias que le permiten continuar en Canadá. Le entregó su pasaporte y demás, claro. Digamos, dentro de esa situación, porque también veíamos, bueno, cómo se puede mantener una persona tanto tiempo fuera de un país, además un país con condiciones migratorias estrictas como es el canadiense, pero tiene medidas precautorias. Así es.
Y nos está diciendo el abogado que pues la información que circuló este fin de semana es imprecisa. Es imprecisa. El general no va a llegar extraditado a México la próxima semana. Exactamente. O el próximo mes. Así es, todavía no se ha definido esa situación. Sigue en estudio. Más allá de las irregularidades que en algún momento ya nos comentaba abogado, y que está en parte del resumen, difícil que ustedes se hubieran hecho cargo de la defensa, lo cual ha entorpecido también la defensa para el señor Tragwitz, ¿no? Exactamente. Reconocer la defensa ante el cambio de defensa, quiero decir. Exactamente. Nosotros, cuando el general decide que continuamos con su defensa, la Fiscalía nos niega el acceso al expediente, argumentando que no había certeza respecto de la firma del general Tragwitz al encontrarse en Canadá. El general acude a un notario en público en Canadá, y no obstante eso nos vuelven a negar. Al final acudimos con el juez federal en la Ciudad de México, quien aceptó nuestro nombramiento e informó de esta situación a la Fiscalía. O sea, legalmente no hay duda de que usted representa al general Tragwitz. Así es, exactamente. Bueno. ¿Y qué viene? ¿Cuál es el mejor escenario para el general, según ustedes? El mejor nosotros tenemos una estrategia que plantearemos en su momento aquí en México, pero por el momento solo nos queda esperar a que se resuelva en Canadá respecto de su situación. O sea, seguir peleando porque es inocente. Así es. Porque es un perseguido político. Y nosotros desde aquí de México proporcionamos toda la información sobre las irregularidades y las violaciones a sus derechos humanos a Canadá para que lo tome en cuenta al momento de resolver. Bueno, por lo pronto evitar que sea traído a México. Exactamente. Por lo Sí, pronto. por lo pronto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por Muchas el gracias. espacio. No, Muchas al gracias a contrario, tu audiencia. muchas gracias por la información imprecisa la noticia que se dio el fin de semana de que el general Tragwitz estaría a horas de llegar a México. No será así. No Usted será nos así. dice meses, sabemos que es difícil calcular los términos, los O plazos. sea, digamos este año. Este año posiblemente no. Es muy probable que hasta el siguiente año se pueda resolver sobre la extradición. Resolver a favor o en contra. Así es, a favor o en contra. Muchas gracias, abogado. gracias. Gracias, José Luis Oviedo, representante del general León Tragwitz. Gracias por la información y seguimos en el caso. Seguimos en el caso. Muchas Mucho gracias. gusto. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Vamos a pausa, son las 9:35, volvemos.